¿Cómo has vivido esta cuarentena? Porque de alguna manera el oficio del escritor siempre ha necesitado de un encierro, ¿cierto? Creativo. Y en dictadura también nosotros tuvimos encierros obligatorios. Pero esto ya es una cuarentena globalizada, entonces otro nivel de encierro. No sé cómo lo has tomado, si te ha traído recuerdos de los otros encierros literarios y políticos. Mm. Mira, desde luego, una primera conexión eh, en estos tiempos ha sido con el tiempo de la dictadura, porque nosotros conocemos bien, yo pertenezco a un grupo muy numeroso de personas que vivimos ese periodo y sabemos lo que es las imágenes, ¿no? Las imágenes externas, no es solamente el estado de excepción o el toque de queda, sino también la figura de militares, los discursos públicos de los civiles que colaboraban con la dictadura. Entonces, yo creo que ahí hay un punto, ¿no? Otro, como dices tú, es la mundialización de esta situación, con, que por una parte está muy bien, tener una cierta transparencia en relación a lo que pasa, y por otra abruma porque efectivamente pronto se cometen excesos, como entrar en las casas de la gente carente. No es que no se pueda entrar a la casa de la gente carente, y es bueno que se sepa los niveles de carencia, sino que es muy asimétrico, en el sentido que no sabemos nada. Mientras vivimos una cierta opulencia, o pensada como una opulencia chilena, nunca vimos esas imágenes, veíamos otras imágenes, por decirte rubias, ¿no? Pero ahora dejamos de ver rubio y vemos solamente esta pobreza como llevada también como una especie, no diría de mercancía, pero sí de gancho, un gancho para la mirada, un gancho un poco complejo, ¿no? Porque no hay paridad de las miradas. Por eso digo, ¿no? Si se mostrara un Chile en toda su amplitud, está muy bien, pero desgraciadamente está ligado a esos aspectos. O lo que me parece muy problemático es el traslado de enfermos en estado crítico, con la televisión al lado, con los militares, con el ministro hablando, ya está, no estoy segura si el presidente, sin, hay un irrespeto por esos cuerpos que están en una situación muy frágil, y en algunos casos seguramente en una doble situación muy frágil, ¿no? Entonces me parece que eso, hay un abuso de la imagen que tendría, que ocasiona angustia, ¿no? O por lo menos a mí me ocasiona angustia porque en eso esos enfermos son una especie coartada para mostrar eficacias que ya sabemos que son muy, que habría que pensarlas más para ver si el efecto de ese triunfo que se adjudica el gobierno chileno. Y Diamela, la palabra hambre, una palabra cargada simbólica y culturalmente, ha cobrado lamentablemente una actualidad aterradora en las comunas populares de Santiago en los últimos días. Yo hacía la reflexión que parece que estamos igual o peor que en 1979 cuando el CADA realizó Para no morir de hambre en el arte. Bueno, el 73 fue pavoroso en el tema de despido, una gestión masiva de despidos, que precisamente ahí se genera el POG, el programa para los jefes de hogar, que fue aterrador en esos tiempos, y también eh, este éxito de la dictadura, este éxito económico, es muy irregular, puesto que no se contempla una de las más grandes crisis del periodo, que es la del 82, que venía incubándose desde luego todo el tiempo. Entonces me parece que sí, que el hambre estuvo en ese tiempo y no estuvo solo el 79 o el 73, sino que hizo su máxima explosión social el 82, que provocó el 83 las protestas populares que finalmente marcaron el fin de la dictadura. No sin esas protestas, si no se levantan los pobladores que estaban en la situación
verdaderamente crítica, efectivamente la dictadura podría haber seguido operando, ¿no? Con la ayuda, por supuesto, de los civiles. Entonces, yo pienso que el hambre mm, es una, no te diría una constante, pero sí es que hay un hambre episódica, porque efectivamente el sistema es muy frágil. El sistema es muy, 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 muy frágil. Y pienso que este tiempo así lo ha demostrado. Ha mostrado la fragilidad que ya vimos también en el terremoto. El terremoto lo que mostró era la fragilidad, no solo habitacional, sino de la gente que quedó enteramente provista de todo, perdió todo y no tenía nada. Entonces, yo creo que hay una fragilidad que fue la que movilizó octubre del 2019 y que sigue profundizando esa mirada a través de lo que vemos hoy. Es porque efectivamente el presidente habló de una pandemia social en un minuto, que había una pandemia económica, creo, ¿no? Y por otro lado, junto con la pandemia viral. Pero yo pienso que la verdadera pandemia es el sistema neoliberal. Esa es la gran pandemia que nos, digamos, que nos asola de hace muchas décadas ya y que muestra precisamente su ineficacia, su superficialidad, ¿no? Bueno, Entonces, todo eso es para pensarlo y seguir pensándolo, ¿no? Pero yo creo que nadie puede discutir que el sistema es ultra frágil. los pobladores de La Pintana, del Bosque, de San Ramón se han levantado y han protestado por hambre. Ahora, el gobierno reacciona con represión, carabineros desbarata las ollas comunes. Al parecer, el gobierno es tan peligroso como el virus y creo que aumenta la sensación de precariedad de la población. Sí, yo pienso que hay bueno, hay ciertos desajustes que son obvios, ¿no? Que esto podría no haberse evitado enteramente porque es imposible, sino más bien haber gestado otra manera de vivir esta enfermedad, ¿no? Entonces, pienso que no haber cerrado Santiago, o sea, la región metropolitana entera, no haber cerrado inmediatamente la región metropolitana, como lo dijo el Colegio Médico, lo dijeron los del Consejo que asesoran al Ministerio de Salud y al presidente de la República, todos dijeron que había que cerrar la región metropolitana. Entonces, al no cerrar esa región metropolitana, se generó una agudización de las condiciones de los sectores populares, ¿no? Y en ese sentido, el gran tema fue culpar a los enfermos de enfermarse, a los contagiados de contagiar. Ese es el gran discurso en circunstancias que no hubo confinamiento. Entonces, la gente se movía con libertad y, y pidieron que ese movimiento, con una, pongámoslo así, con una cierta libertad, fuera equivalente a un confinamiento masivo, que no era. Entonces ahí hay una serie de paradojas y el bosque, entre otras comunas, quedaron más tiempo confinados en relación a otros. Y por lo tanto, mientras otros sectores pudieron llegar a otras comunas, ¿no? Ellos quedaron totalmente aislados y el hambre se dejó caer sin medidas paliativas, porque el hambre va a estar ahí, es lo que necesita, para eso está el Estado, esto no es algo que haya que agradecer al presidente, a nadie, esa es plata estatal que está, digamos, que los propios chilenos y el cobre, en fin, entre otros bienes de Chile, colaboran para tener esos fondos. Eso no es dinero, no lo da ni Piñera, no lo dan ni los alcaldes, los damos los chilenos para usarlo precisamente, por ejemplo, en esta emergencia.
Entonces el hambre el hambre que está ahí, no creo que se pase el hambre, yo creo que se va a dilatar, porque evidentemente si estás con hambre, te tiran agua, te mojan, en circunstancias que hay un problema de salud terrible, te tiran bombas. Creo que es muy, no es acertado en el marco sanitario que tenemos hoy, más bien es muy peligroso para los cuerpos que reciben esas agresiones. Precisamente en las comunas más populares de Santiago, las ollas comunes se reactivaron, al igual que se hizo en dictadura. Era una estrategia de sobrevivencia que al parecer ya no era necesaria, estaba olvidada, pero inmediatamente resurge espontáneamente, a pesar de que estamos en una crisis sanitaria y no es conveniente reunirse. Pero al parecer esa estrategia poblacional ha sobrevivido y se mantiene también como una constante. Sí, es episódico, o sea, mientras no cambie el sistema, mientras no se abra hacia un Estado bastante más benefactor, eh, cualquier cuestión episódica en Chile, de la cual esta, por supuesto, es aterradora, va a generar misma situación, ¿no? Y afortunadamente, que se cuenta con memoria, y afortunadamente se sabe que uno de los recursos que dispone es la atención de la comunidad sobre la comunidad. Y las ollas comunes es eso, es cómo las comunidades se ponen en marcha, ¿no? Y eso lo hemos visto y siempre es emocionante, y efectivamente entiendo y sé que mucha ciudadanía está colaborando con esas ollas porque es lo que se puede hacer y lo que se debe hacer, ¿no? La gente, por supuesto, que podemos colaborar en algo, con un granito de arena en eso, pero es falta de Estado. Todo esto que está pasando es una falta de Estado. ¿Crees que O, dicho de otra manera también, la apropiación del Estado. ¿Sí? ¿Crees que es necesaria una política de redistribución de la riqueza más seria, no este show de las cajas de alimentos? Quedaste una política de... Redistribución de la riqueza seria, por ejemplo, una renta básica de emergencia asegurada, un control de precios. Yo creo que ahí deberíamos llegar a una renta básica segura. Hay muchos países que están en esa línea porque efectivamente las poblaciones han crecido y tienen grupos muy frágiles, ¿no? Que a veces obedecen a migrantes, en fin, o a una pobreza más endémica. Entonces, sí, yo creo que tiene que haber una renta básica, tiene que revalorizarse lo público, fortalecer la educación, la salud, en fin, todos los mecanismos del Estado, porque el Estado siempre va a estar ahí. Y por supuesto, lo que es, yo creo, imperativo y todavía no se puede hacer por las fuerzas políticas muy complejas en complicidad para eso, es subir los impuestos, ¿no? Porque efectivamente esos impuestos son los que garantizan mejores condiciones para eh, equilibrar el panorama social chileno, ¿no? Estaba viendo un personaje muy asombroso, que es sutil, que es un empresario y que ahora postula una cierta beneficencia, pero para reducir más impuestos aún por parte de ellos, ¿no? Es decir, ellos en definitiva no gastan nada, porque de los poquitos impuestos que pagan, que son en relación a lo que ganan, ¿no? Además quiere evadir, porque es una forma de evasión, mediante donaciones que no sabemos dónde van, a quién va a donar, qué beneficencia está haciendo, porque hay mm, mucha tercerización, ¿no? En toda esa área, ¿no? En el área Sename, quien sostiene estas casas de los niños, porque esta gente está en todos los directorios. Entonces, todo eso es una cosa muy oscura y compleja, porque el empresariado se sirve del Estado y lo desprecia a la vez. Diamela, ¿has pensado en los trabajadores de la salud?
que exponen sus vidas sin insumos, precarizados, con un sistema que está a punto de colapsar. O sea, yo pienso que, bueno, yo pienso que un trabajador de la salud está preparado, ¿ya? Su tema precisamente es la salud y la crisis, porque creo que esta es una, pero los trabajadores de la salud es un gremio muy, que ha tenido siempre ha estado muy presente en Chile, digamos, hablando de derechos, de la no privatización de los hospitales. O sea, el gremio de salud tiene una claridad bastante grande sobre su propio hacer, ¿no? Y especialmente de manera preponderante el sector público. Entonces, yo pienso que ellos son efectivamente centrales en este tiempo, pero ellos saben lo que están haciendo y lo que uno lamenta, que ellos se enfermen. Por supuesto que lamenta que ellos se enfermen, pero es un gremio muy participativo y que siempre ha estado manifestando con mucha claridad las deficiencias de la salud pública en Chile hace décadas. Tienen una presencia muy importante. Entonces, yo sé que hay que felicitarlos y agradecerles cada día por todo lo que hacen, pero la verdad es que ellos están preparados, ¿no? Y uno lamenta que se enfermen, porque todo es poroso ahí, aunque estén muy aislados, qué sé yo, toda esta enfermedad es porosa. Entonces, uno lamenta eso, pero afortunadamente que los tiene, y los tiene sindicalizados en varios registros. Entonces, ellos siempre van a estar atentos a lo que está pasando. Saben mejor que nadie todo lo que está pasando. Diamela, ¿cómo recibiste, cómo reaccionaste ante estos constantes llamados a una nueva normalidad, a reabrir el comercio, a reabrir los centros comerciales, intentando asegurar un poco las ganancias empresariales, pero desprotegiendo el cuidado y el valor de las vidas humanas? Bueno, era previsible, previsible la operación, yo creo que era previsible, era lo que, bueno, ahora de nuevo están empezando el mismo discurso, a ver, una segunda ola, se contagió de sí mismo el discurso de la nueva normalidad, ¿no? Este es un rebrote, digamos. Estamos viviendo hoy día un rebrote de la nueva normalidad, porque ya el ministro lo ha dicho de manera abierta, que tenemos, mientras estamos llegando al pic, todavía no lo alcanzamos, él ya habla de una nueva normalidad, ¿no? Incluso libera regiones eh, porque han bajado sus contagios, pero hay que esperar, o sea, hay que esperar un poquitito que efectivamente bajen y bajen y bajen y bajen a un nivel que va a pasar, pero hay que esperar, ¿no? Yo pienso que lo más dañino, más allá este fracaso MOL, digamos, fue no decretar cuarentena total en la región metropolitana. Eso es lo que vivimos hoy día. Ese efecto fue lo que vivimos hoy día y eso implicó, si tú quieres, de construir, como diría Derrida, de construir a Lavín, ¿no? Porque Lavín, traga cámara, pues se precipitó a abrir su mall más emblemático y lo cerró, ¿no? Pero acaparó cámaras para abrirlo y acaparó cámaras para cerrarlo. Pero después va a haber que mirar más atentamente a ese personaje tan ambiguo y no ambiguo a la vez, ¿no? Y que no es una gota ambigua, no tiene una gota de ambigüedad. Tiene Y que ver quién respondió primero a la nueva normalidad. Eso no es negociable. ¿Quién respondió primero a la nueva normalidad? Eso no es negociable. Hay que ver quién fue. Y ahí lo tienes clarito quién fue. Y con respecto a este show de las cajas de alimentos, que parece una medida parche y mediática, televisada, con todos los matinales ahí, incluso obligando a los pobladores a abrir
y mostrar los productos que traen las cajas. ¿Qué te parece todo esta como ensuciamiento de la política alimentaria de un país? Sí, espectacularización de los fideos. Mira, eh, eso, a mí me parece que hay un uso, abuso lo que se ha llamado clientelismo, ¿no? Porque, porque efectivamente es una cuestión que tiene que ver con votos, ¿no? Cada caja se espera un voto o 2 votos o 10 votos para distintas partes, ¿no? Entonces me parece a mí que hay algo ahí negativo, pero yo creo que la población ya no cree tanto en el clientelismo. No, no, no. Recordemos que nosotros estamos rodeados de multimillonarios, ya sea en el mismo gobierno o aledaño al gobierno. Entonces siempre me he preguntado en este tiempo, ¿cómo se siente firmar un decreto que le da a una persona 65.000 pesos para vivir un mes? Desde esa cantidad acumulativa, que es más, yo siempre estoy pensando que esta riqueza acumulada en el mundo y en Chile también particularmente es como un mal de Diógenes. O sea, es acumular por acumular riqueza, porque no tienen más destino que seguir acumulando riqueza. Lo de la caja, evidentemente, hay varias cosas. Hay un paternalismo, porque piensan que la gente es borracha, que se va a tomar la plata de la caja, que va a salir a la esquina, va a dejar a los hijos muertos de hambre. Entonces es la mirada de arriba hacia abajo. El sujeto popular irresponsable, borrachín, o sea, se revela todo la mirada asimétrica, ¿no? Y la mirada descalificadora. Eso es lo que está detrás. No se dio el voucher según, porque efectivamente esta gente es incapaz, es borracha un poco los criterios de principio del siglo XX, ¿no? No, por supuesto, eso puede pasar en cualquier casa, donde clases medias, populares y arriba, que alguien se gaste todo y deje a su familia en la nada. Pero eso no es la media. Entonces aquí las excepciones se hicieron regla, pensando que efectivamente arriba está preparada para saber cómo operar con el abajo, porque el abajo es irresponsable y se va a tomar toda la canasta. Se va a curar y se va a tomar toda la canasta. Entonces eso a mí me parece muy peyorativo, pero pienso que la gente eh, no es tonta. Y hay que esperar y esperar, porque las cajas famosas no tienen la operatividad que necesitan. Entonces no se van a poder miles de cajas y estamos hablando de 2,5 millones, vamos a terminar el 2021 de repartir, ¿no? Así en esta proporción y con un gasto excesivo en transporte, en fin, que habría sido lo indicado. En esta crisis era dar la cuota estimada, ponerla en cuentas RUT o en formas rápidas, ¿no? Pero lo que me llama la atención de las cajas es el hecho de pensar que el sujeto es incapaz de administrar dinero. Dianela, ¿cómo viviste el estallido social del 18 de octubre? Y te quería preguntar si ves vasos comunicantes entre ese estallido, esa crisis social y esta crisis sanitaria. La verdad que yo estaba en Nueva York, entonces lo viví muy, muy rápido por las conexiones, ¿no? Sabía minuto a minuto lo que pasaba por amigos, familia, diarios, imágenes, todo eso lo tenía. Pero por supuesto faltaba el cuerpo, ¿no? Entonces había ahí algo que me perturbaba no estar acá, ¿no? Pero lo que sí sabía lo que pasaba y contra lo que pensaban que iba a ser un día, que iban a ser 2 días, tú sabes que siempre está esa mirada equivocada, como cuando son los estudiantes del 2011, que duran muy poquitito.
que no, que era, porque estaban estallando líneas distintas, ¿no? Estaba estallando todo, todo. Estaba estallando la ciudadanía, estaba estallando el ilegalismo, estaba estallando, ¿no es cierto?, el narco, estaban todas las fuerzas, esas, todo estaba ahí, ¿no? Clases medias, sujetos populares, entonces salió algo que era muy difícil de manejar. Eh, entonces yo vi que venía una cuestión muy compleja, larga, y la complejidad estaba en la falta de liderazgo, ¿no? No había liderazgo. El narco tomó la representación popular porque les llevaba pues cajas a lo que ya sabemos que es una práctica de su práctica, ¿no? Que es darle comida. Tenías tú a la ciudadanía que estaba harta de la deuda y de los cuentos de una cierta equidad del mercado que no era tal. Entonces pensé eso, y la pandemia, mm, bueno, la pandemia es radical porque está el miedo a la muerte, cercado por las presencias militares y el estado de excepción. Entonces, eso, si tú quieres, detuvo la explosión, pero no las causas, pero no ha tocado en ningún punto las causas de la explosión. Entonces, hay que ver cómo opera, porque están, yo creo que en una línea exacerbada el gobierno de clientelismo para deshacer el problema más grave que tuvo, que fueron vulneración a los derechos humanos. Piensa en el joven Gatica, en la chica que esperaba el metro, y otros en posibles saqueadores que estaban baleados adentro de los lugares. Entonces, aquí lo que pretende tapar la pandemia no es el estallido, creo, sino lo que el estallido produjo a nivel por parte de las autoridades en relación a derechos humanos. Eso es lo que se quiere olvidar, dejar atrás. En aras, ¿no es cierto?, tenemos que unirnos todos para salvar vidas que antes fueron terriblemente vulneradas, ¿no? Porque efectivamente tienen muertos, tienen ciegos, en fin, muchos dramas, presos. A un chico lo violaron en una comisaría. Entonces, eso es lo que pretenden los discursos oficiales gubernamentales tapar, es que hubo una grave vulneración de derechos humanos en Chile, con miles de detenidos. Entonces la enfermedad está usada para tapar eso. Diamela, ¿y crees que estamos a portas de nuevas convulsiones sociales una vez que pase la pandemia? ¿Esto se va a reactivar el movimiento? Bueno, uno nunca sabe lo que va a venir, sabe lo que pasó, pero lo que va a venir siempre es incierto. Pero yo pienso que seguramente va a haber problemas sociales porque más allá de todo, se está pensando en flexibilizaciones laborales. Esto podría implicar condiciones de trabajo muy adversas. En fin, podría generarse, profundizarse, digamos, por un tiempo no menor las condiciones sociales, ¿no? Pero todo está ahí. Hay que ver cómo se opera con todo ese malestar, ¿no? Pero también es cierto que este tiempo sin dirección de política, porque efectivamente la oposición no ha tenido un rol que tú puedas señalar como definido. Ha estado entra, sale, pero han surgido figuras. Yo pienso que el joven Gatica es una persona muy importante como figura, ¿no? Por su manera de trabajar
de trabajarse políticamente y trabajar y pasar por encima de su propio drama para, sin renegar de él, decir que él estaba ahí porque las condiciones lo ameritaban, ¿no? Entonces eso es muy conmovedor, el caso de Gatica, que es un estudiante de historia por lo demás. Y Isquia, la médico, yo pienso que ha hecho un rol importante porque es serena, porque es amplia, ella toma todo, todo, le da al César lo que es del César y le quita al César lo que el César se excede, ¿no? Entonces ella ha estado en un discurso muy benéfico. Entonces me parece que son esas figuras emergentes cuando de verdad que no hay esos referentes. Pienso en el joven Gatica y en Isquia como figuras que han comprendido, por una parte, el dolor, la angustia, y han salido para, frente a los otros, ¿no? Para decir, sigo acá porque las cosas no están bien. Entonces, a mí me parece bastante admirable, fíjate, esa figura. Hay otras, desde luego, que están ahora. ¿Dónde están? En las ollas comunes, en los dirigentes sociales, en las regiones que están, digamos, combatiendo, en las comunidades indígenas, ¿no? Básicamente Temucuicui y todas las comunidades que están difícilmente sobrellevando esta crisis, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿dónde está, digamos, el heroísmo? Si pudiéramos hablar de esa palabra y sacarla de su clave guerrera, yo diría que está en eso, en esos lugares, ¿no? En los loncos, en las comunidades mapuche, los loncos de las comunidades mapuche, en las poblaciones, en los dirigentes sociales, en capas medias solidarias, la Villa Olímpica. Estoy pensando en todos esos lugares que, han, que están, digamos, atentos a los otros. Diamela, y a nivel planetario, hay un dato bien revelador. Los 7 países que mejor han enfrentado el coronavirus son gobernados por mujeres. Es decir, al parecer, el liderazgo masculino, patriarcal, Trump, Bolsonaro, Piñera, está dando bote en esta crisis. Bueno, tú sabes que uno de los referentes es Merkel, que es una social cristiana, una especie de demócrata cristiana, por decirlo, pero ella, claro, tiene mucha formación, es formada en ciencias duras, y por lo tanto conoce, digamos, si está formada en eso, conoce la masculinidad de las ciencias duras. Entonces, por lo tanto, puede dialogar de mejor manera con todo el espectro masculino que otras personas, ¿no? Y me parece que ella ha sido un discurso muy interesante, sobre todo con los migrantes, con, eh, con criticar cualquier manifestación neonazi. Ella ha sido en ese sentido muy clara, no hay ambigüedad. Y las otras jóvenes, algunas jóvenes, primeras ministras, en fin, ellas llegaron ahí porque tienen saberes políticos. Y esos saberes políticos les han permitido manejarse fuera, yo creo que tienen que estar fuera de estos grupos, de estas tribus, ¿no? Yo creo que ellas están más con otros pactos, pactos más interesantes que les permiten pues, manejar de mejor manera esta crisis, ¿no? Y por otro lado, yo creo que ellas han sido muy, muy transparentes, sin ocultar información, sino más bien elaborando esa información de la mejor manera, ¿no? Entonces, el punto es que eso es alabado. No, es indudable que las mujeres han tenido muy buen comportamiento frente a la crisis sanitaria, ¿no? Las mujeres encargadas de gobiernos. But, ¿y? ¿Y? Sí, pero ¿y dónde va a dar eso? Fuera de una apreciación que de repente
puede disminuir estas mujeres y ponerlas como directoras de centro de madre. No es así. Ellas lo lograron por saberes y por formar equipos competentes, ¿no? Que seguramente tienen que ver con una multiplicidad de voces. Por eso fue. Pero por supuesto, eso podría pensarse como la mejor mamá, ¿no? Terminar como siendo la mejor mamá del mundo, y no se trata de eso, se trata de buscar, en este caso, mirar la expertise política de cada una de ellas, ¿no? Y qué políticas trabajó para tratar de ampliarlas, ¿no? Para tratar de ampliarlas, pero no, me parece que dejar que las mujeres gobernaron bien, que es cierto, podría ser un cliché y, y precisamente reducir su eficacia, ¿no? Y volverlas a las mujeres, sabemos manejar mejor el país porque manejamos la casa y los niños y damos bien la papa y la guagua, ¿me entiendes? Pero no creo que una mujer garantice, eh, estas mujeres garantizan porque saben, pero también tú tienes una Thatcher, que entiendo que es la figura más admirada de la subsecretaria Daza, que destruyó todo el sistema público inglés. Entonces, hay mujeres y mujeres, y hay que mirar en estas mujeres sus méritos, pero hay otras sin méritos. Entonces, o una diputada que dijo que los 65.000 pesos podrían acostumbrar a gente a depender del Estado, los 65.000 pesos mensuales decreciente. Entonces, no, estas mujeres con un pensamiento sólido pudieron, ¿no? Y otras no. En Chile tenemos el nombramiento de Macarena Santelice, ministra de la Mujer UDI, que mostró el hilache inmediatamente desde el primer día, mostrando su falta de preparación y de conocimiento en temas de género. Bueno, ahí tienes, se filtró, es una filtración de la ministra porque había un estado de excepción, ¿no? Si no hubiese habido estado de excepción y la pandemia y el estado de excepción, eso no habría ocurrido. Y eso lo sabe la ministra, lo saben todos, lo sabemos todos, ¿no? Que no habría ocurrido y que es un desliz muy negativo, pero también eso señala una mirada, ¿no? Una mirada sobre la mujer, que las mujeres tienen que seguir atentamente ese nombramiento, porque de esa manera, de alguna manera, se desnombran los grupos que han luchado por más de un siglo ya por mejorar y equilibrar, ¿no es cierto?, esa balanza de desigualdad. Entonces hay que mirar ese nombramiento como una agresión, una agresión.